Muy buenas tardes, estimados asociados. Una vez más, bienvenidos a su programa Opciones. Hoy con un tema muy interesante y muy importante como es la generación distribuida y la ley 10.086. Contamos con los señores don Pablo Blanco y don Eric Rojas, que hoy también nos van a hablar un poco acerca de qué es la generación distribuida, qué nos trae esta ley, qué beneficios, qué quitó la antigua ley o qué falta todavía para implementar esta ley. Entonces, comenzamos con don Eric en esta ocasión, diciéndonos, don Eric, ¿qué es la generación distribuida? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer nuevamente estar en este programa y nuevamente saludar a todos aquellos que nos están viendo por ZTV y los que por otras también sistemas nos pueden estar escuchando, nos van a escuchar probablemente a futuro. ¿Qué es generación distribuida? Bueno, ya en algunas ocasiones hemos estado acá explicando un poco el concepto de generación distribuida. Y generación distribuida al final, si lo queremos resumir en un tema muy más simple, son generaciones que están ubicadas en diferentes, o se pueden ubicar en diferentes zonas. En este caso, por ejemplo, en Copia Alfaro Ruiz, en la zona de cobertura de Copia Alfaro Ruiz pueden estar ubicadas no en un lugar concentrado, sino que en varias zonas. Se le llamaba antes generación distribuida, por ejemplo, en el pasado, cuando habían esos generadores que habían hecho nuestros abuelos en el pasado y que todavía funcionaban, pero que eran plantitas muy chiquititas, o dinamos, que todavía podían conectar. Ahora la tecnología ha cambiado y se le llama generación distribuida, por ejemplo, a los paneles solares o a pequeñas plantitas eólicas o hélices que generan electricidad y que pueden ser autoconsumidas. ¿Qué quiere decir autoconsumidas? Bueno, que las ponemos en nuestras casas o en nuestros negocios y ahí mismo generamos la energía y ahí mismo la consumimos. Eso es generación distribuida, para hacerlo muy resumidamente. Es una generación que en otros países ha funcionado bastante porque generan o con nuclear o con hidrocarburos, con gasolina, con combustible, y por supuesto que la energía entonces la electricidad es muy cara para ellos, y todo lo que logren rescatar y poder generar a nivel de recursos renovables, como en este caso, pues les sirve bastante, porque no solo logran autoconsumir, sino que producen también un excedente que es inyectado a la red para que aquellos que no puedan tener la capacidad de tener esta tecnología también tengan esa electricidad. En el caso de Costa Rica, pues el tema es diferente y es tal vez parte de la situación que podemos hablar más adelante. Ok, siguiendo con el tema y aprovechando que tenemos acá a don Pablo, a finales del año pasado, pues hubo una ley, la 10.086 de generación distribuida, que vino a cambiar o modificar algunas de la forma de cómo se estaba haciendo la generación distribuida, o aún se está haciendo porque no tenemos aún el reglamento que la gente estaba realizando la generación distribuida. ¿Qué nos indica o qué son los cambios más palpables que podemos ver en esta nueva ley de generación distribuida, la 10.086? Bueno, en ese tema me corrige don Eric, que ha estado más de cerca en la formulación y las correcciones que se le hicieron a este proyecto de ley, ¿verdad? A esta ley que ya está vigente. Hay dos cambios principales, y uno es el porcentaje, el cambio o la solicitud de reglamentar la cantidad de proyectitos de generación distribuida que se van a poder colocar por cada circuito, ¿verdad? Que en el anterior decreto estaba acopado a un 15% de la capacidad no nominal, sino de funcionamiento actual de los circuitos, ¿verdad? Y cuando hablamos de circuitos, específicamente todo lo que va pegado a un transformador. O sea, todavía para Copia Alfaro Ruiz podemos decir que es un número finito de circuitos, pero pensemos en Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pensemos en el ICE, ¿cuánta cantidad, verdad?
Ese es uno de los cambios principales, y el otro cambio es la necesidad de que se reconozca los costos que significan para la empresa distribuidora el hecho de tener una infraestructura construida, diseñada para mantener continuidad y calidad del servicio a todos los usuarios de manera solidaria. Entonces, esos dos son los principales cambios que se vienen, además de que ya sale de un decreto que puede ser modificado por otro decreto, pues de manera más expedita, a una estructura ya legal más formal, el hecho de que pase a ley. Entonces, eso es los dos principales cambios. Creo que más bien le cedo la palabra a don Eric, y tal vez si hay algo más que se haya reforzado con esta nueva ley. Sí, bueno, no, yo creo que Pablo ha sido bastante claro. Tal vez explicar, como quien lo dice Pablo ahora al final, antes no teníamos una ley, antes lo que había era un decreto ejecutivo, ¿verdad?, emitido por el gobierno desde el 2015, donde de alguna manera trataba de regular una tecnología que ya venía en ascenso, como dice el tema sobre todo de los paneles solares, pero en general de la generación distribuida, como lo hablábamos. Entonces, la ley viene un poco a regular ya esta situación, porque, como bien lo dice Pablo, los decretos son más flexibles y pueden ser cambiados de acuerdo a diferentes criterios, incluso hasta políticos. Entonces se vino a regular de esta forma, y ya con el decreto se había establecido un crecimiento importante en el tema de generación distribuida. Tenía algunas limitantes, como bien lo dice don Pablo, que era el 15% en los circuitos como una limitante. Si alguien llegaba y ponía una generación distribuida que cubría ese 15% o gran parte de lo que ese circuito tenía capacidad de recibir, pues ya se copaba. Ahora quedó libre, sin embargo, bajo otras circunstancias y bajo otras características que también regulan, ¿verdad?, pero de una forma un poco más científica, por decirlo de alguna manera, que obliga a hacer algunos estudios para ver si es un 15, un 10, un 8, un 20, ¿verdad? Eso es lo que va a establecer el reglamento que va a surgir. Lo otro que no lo cambia, sino que a raíz de la nueva ley empieza a discutirse originalmente, es el tema del neteo, lo que llaman el neteo simple o neteo compuesto. Bueno, al final se establece un neteo simple, y el tema de cuáles son las tarifas con que se van a recibir o se van a vender excedentes. Eso es un tema que venía causando un poco de distorsión, y creo que la nueva ley reguló un poco este asunto, que después hubo otra iniciativa, ¿verdad?, que también podemos hablar de eso, de que casi que a 2 o 3 meses de haberse aprobado la ley se buscó, o se busca, porque eso todavía está pendiente de cambiar esta ley que acaban de aprobar. Ok, muy interesante. Tal vez pensando acá en Coppel Faro Ruiz, don Pablo, son muchos los pequeños proyectos que hay de generación distribuida en el área de concesión, o realmente es poca la gente que ha optado por tener un sistemita de paneles solares para poder tener generación distribuida. Hay que tomar en cuenta un aspecto importante en estos temas de estos proyectos, estas tecnologías nuevas. Los precios actuales hacen un poco o bastante restrictivo el acceso a los proyectos de generación. Cuando hablo de proyectos de generación distribuida, principalmente pensando en paneles, ¿verdad?, paneles solares que se colocan en techos. Entonces, tengamos presente que en Coppel Faro Ruiz la gran mayoría de nuestros hogares o consumo residencial
De hecho, el promedio se encuentra en los 225 kilowatts hora por mes, ¿verdad? Y eso hace que pues, el monto que se facture no compensa la inversión que debe realizarse para la instalación de los paneles o el proyectito personal, ¿verdad? En este caso. Y la cantidad de industrias que tenemos en la zona pues son pocas también, y pues ellos han apostado más a otro tipo de inversiones, quizá que en búsqueda de otras necesidades, cubrirlas, y no le han dado tanta prioridad en este momento a cubrir o a sopesar el costo de la energía con respecto a sus operaciones propias. Entonces, podríamos decirle que por lo menos acá en Copialfaro Ruiz son pocos los proyectos que hay actualmente, y principalmente por esa razón que le estoy mencionando. Ahora, con esos cambios que se buscan hacer sobre esta ley recién aprobada, pues ya lo que buscan es un desnate, ¿verdad? Cuando hablamos de desnate es que lo que se está buscando en el mercado nacional, y vamos a ver aquí por qué es importante pensar de que, y esto nos lleva como al tema siguiente, ¿verdad? Porque Copialfaro, si son pocos los proyectos que podrían ser económicamente significativos que afecten o beneficien a nuestra zona de concesión, pues como país sí nos afectaría. Entonces, el apuntar, alcanzar a esos consumidores grandotes, ¿verdad? Que en buena hora que están en el país, que están generando transformación en bienes o están brindando servicios o que estén generando a partir de esas transformaciones, creando fuentes de empleo. El detalle es que esa manipulación en el mercado puede generar serias deficiencias al modelo solidario que hemos venido desarrollando. Yo creo que eso es parte de lo principal que hay que tener, o parte de los puntos que hay que tener en la mira, presentes, cada vez que se habla de generación distribuida. Ahora, lo cierto del caso es que esta es una tecnología que vino para quedarse y vino para mejorar. O sea, si nos ponemos a ver, por ejemplo, los consumos, pensemos en los consumos y los cambios tecnológicos, los consumos de electricidad antes en un comercio o en una industria de servicios. Bueno, computadoras de escritorio conectadas siempre a la fuente, bajando energía, monitor, ¿qué más tenían? O sea, eran cosas que simple y sencillamente consumían, digamos que haciendo la analogía, un bombillito de 25, de 50 watts, ¿verdad? Era por ahí el consumo de una computadora de escritorio, y ya con el paso del tiempo lo que se ha venido, bueno, y ya todos andamos un dispositivo móvil que es recargable y consume poquita electricidad y se ha ido haciendo pues bastante más eficiente. Bueno, igual la tecnología ha venido a impactar todos estos métodos de generación distribuida y de almacenamiento de energía, y pues esa tecnología necesitamos aprovecharla y ver cómo la ponemos en beneficio, pero de la gran mayoría. Yo creo que ese es el punto principal, y acá es donde que no se nos malinterprete la posición que hemos tomado las empresas distribuidoras con respecto a lo que se viene con la generación distribuida. Ok, traigámosla, pero mantengamos de la mejor manera. O sea, van a haber sectores que se van a ver beneficiados y otros un poquito menos, pero de tal forma que ese balance vaya como lo más parejito, principalmente para la gran mayoría, que yo creo que es lo principal que hay que velar acá. Entonces, la respuesta al final es, hay que ser cuidadosos, tienen que tomarnos en cuenta como sector de la industria eléctrica, en este caso como empresas distribuidoras que participamos en este mercado nacional, y pues con esa nueva tecnología que viene entrando, viene abriéndose campo, llegó para quedarse, pero tenemos que lograr que esos equilibrios se mantengan, que son los que han hecho las diferencias, ¿verdad? Los que el país ha logrado lo que ha logrado justamente a raíz de esos modelos solidarios, de esa economía social, esa forma exitosa en la que la riqueza ha sido distribuida. Igual con la generación distribuida, esperemos, ¿verdad? Bueno, súper interesante. Vamos a ir a un corte comercial porque aún nos quedan algunas preguntas
por hacerle a este par de caballeros que tenemos por acá sobre lo que es generación distribuida y ya casi volvemos. Muy pronto por su canal ZTV. Estimados asociados, antes de reportar una avería en su servicio de Internet, verifique lo siguiente. Revise si su servicio de Internet se encuentra al día. Verifique que el dispositivo se encuentre conectado a la electricidad. Asegúrese que las luces de los equipos enciendan correctamente y los conectores estén bien ajustados. Recuerde que para cualquier consulta adicional, puedes llamar a nuestra central telefónica 2463-9000. Tenga a mano los siguientes datos: número de medidor, número de servicio de televisión por cable o internet, y a nombre de quién está el servicio. Regresamos al programa Opciones. Hoy hablando sobre un tema muy importante a nivel de las cooperativas de electrificación, como es la generación distribuida. Anteriormente, don Eric, hablamos de algunos cambios que tuvo la ley como tal, y una de las partes es el neteo. Tal vez para nuestros asociados y televidentes no está muy claro qué es el neteo a la hora de yo poner en mi casa, por decirlo así, un sistema de paneles solares. Quiero ser un distribuidor, tener generación distribuida. Y ahora sí, ¿qué es el neteo y en qué me beneficia a mí o en qué puede beneficiar en este caso a la empresa distribuidora? Bueno, el tema del neteo, para explicarlo también en forma muy sencilla, es yo tengo una generación distribuida. Pongamos que yo tengo un panel solar, consumo en ciertos momentos del día mi demanda, lo que estoy cocinando, algunos bombillitos, el televisor. Eso depende mucho del sistema de panel que tenga, que me dé esa capacidad, pero en ese momento estoy utilizando mi propia energía, lo que yo estoy generando. Y resulta que en ciertos momentos del día, que salgo a trabajar, mi casa queda sola, el panel sigue generando esa energía y como no la estoy consumiendo, eso se conoce como un excedente, ¿verdad? Entonces, el neteo lo que implica es que yo lo inyecte a la red de la distribuidora y utilice esa red como un almacenamiento. Entonces, el neteo al final es, bueno, ¿cuánto logré yo meter y cuánto logré yo sacar de la red? Si en un plazo, por ejemplo, de un mes hago el neteo y digo, mire, yo metí tantos kilowatts, pero ahora necesito tantos, devuélvame esos kilowatts. Eso, en el concepto como tal, digamos, se maneja así. Lo que pasa es que trae varios subconceptos, como es el tema de, bueno, si ese neteo, ¿qué pasa con
con el neteo que no logré volver a usar, por ejemplo, si me lo van a pagar la distribuidora y a qué precio, fue una discusión que se dio bastante y tiene muchos elementos que la nueva ley ya lo regula un poco. Y el otro concepto es que tal vez esto los asociados no lo ven en el día a día, pero para la distribuidora, por ejemplo, no es lo mismo comprarle energía al ICE a la, qué sé yo, mediodía o a las 11 de la mañana, cuando todo el mundo está cocinando, todo Costa Rica está cocinando, y eso se llama en energía el periodo punta. En ese momento en donde todas las plantas de generación de Costa Rica están generando, incluso si no alcanza hay que comprar a nivel centroamericano o hay que poner plantas de combustible, el precio de la energía en ese momento del día es muy caro, porque toda la capacidad instalada está funcionando y se está generando gasto. Al contrario, en la noche, cuando todo el mundo está durmiendo, o en ciertas horas de la tarde o tarde-noche, el consumo disminuye, por lo tanto la demanda ya no es tan alta y por lo tanto el costo con que compra la energía Copper Faro Ruiz en esas horas es más barato. Entonces, lo que nosotros hemos llamado el subsidio que causa el neteo es un tema muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque un generador distribuido puede inyectar energía, tiene su panel, no está en su casa, qué sé yo, a las 3, 4 de la tarde, que la energía es un poco más barata, la inyecta a esa hora, pero resulta que la pide al otro día, al mediodía, cuando Copper Faro Ruiz está comprando mucho más caro. Entonces el costo de esa energía que inyectó el asociado o quien tiene el generador distribuido a la red, tal vez en momentos en que Copper Faro Ruiz no la necesita, y entonces esa energía básicamente se perdería, no la está aprovechando Copper Faro Ruiz como tal, y resulta que cuando se la pide el generador distribuido al mediodía, Copper Faro Ruiz no tiene esa energía, tiene que ir a comprarla, no es generador, y tiene que ir a comprarla a un precio mucho más alto del que se la inyectaron en ese momento. Esa diferencia de costo la paga la cooperativa y por ende la pagamos todos el resto de que no tenemos generación distribuida. Ese es el subsidio, ese es el neteo de parte de los problemas que trae eso, que repito, con la nueva ley se reguló, se eliminaron todos estos subsidios y el tema del neteo. El problema es que hay intenciones de revivir eso. Ok, súper interesante esto del neteo. Y tal vez ya para ir concluyendo, una pregunta a los dos. Comienzo con don Pablo. ¿Cómo ven la generación distribuida? ¿Como una oportunidad o una amenaza para las empresas distribuidoras de electricidad en este momento? Bien, buenísima pregunta, don Oldemar. Depende. Respuesta compleja, ¿verdad? Los principios estos fundamentales de que sea la generación distribuida y que tengas fuentes de generación justamente a lo largo de toda tu red de distribución, minimiza pérdidas, puedes tener acceso a energías limpias, dejar de depender directamente, ¿verdad? Como decía don Eric, en esos momentos en que hay máximas demandas, de tener que estar recurriendo a energías de fuentes fósiles o del mercado regional que tal vez estén a precios muy altos. En este momento, bueno, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los precios del combustible, y es curioso, se dejó de hablar del costo del kilowatt hora y la comparación con lo que sucedía contra Alemania o lo que sucedía contra otras latitudes, porque justamente nuestro país apostó desde los 50 a desarrollar su matriz energética eléctrica a partir de fuentes hidroeléctricas, ¿verdad? Con aquella visión de los Dengo y de don José María Figueres Ferrer. Y pues bueno, el detalle es que esos beneficios y también que pudieran verse reflejados en una mejora sustancial en las tarifas
ojalá generalizada, no solo los que tienen la capacidad de hacer la inversión, sería extraordinario, ¿verdad? Y creo que lo que tenemos que velar es por mantener, repito, ese equilibrio, ¿verdad? Que no se pierda. Y ahora sí, a veces el deseo mercantil de algunos sectores que están en su pleno derecho, van a buscar cómo hacer más atractivo, cómo meterle mayores extras o hacer más, repito, que sea más atractivo su producto para poder vendérselo a muchas más personas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no complementa acá, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que construir en conjunto. Yo creo que el reto está planteado para todos. Entonces, sí tiene beneficios, hay que maximizarlos, y también tiene algunos que no son tan beneficios, algunas oportunidades de mejora, pensémoslo, que hay que sentarse, conversar, analizar datos, ver proyecciones de lo que pueda suceder y pues tomar las mejores decisiones que tengan que tomarse las personas que les toque tomar esas decisiones, ¿verdad? En nuestro caso, cada vez que hemos participado en foros con políticos, pues nos hemos estado ofreciendo, ¿verdad? Como tales, tenemos recurso técnico y datos suficientes como para respaldar o para debatir algunas ideas que pensamos y creemos, como digo, bien sustentadas, que no deberían de mantenerse o que deberían de repensarse. Don Eric, usted, una amenaza, una oportunidad, la generación distribuida a nivel del consorcio de las cooperativas. Sí, esta pregunta da para mucho, pero básicamente yo vería oportunidad, precisamente la oportunidad que da la ley, por ejemplo, a la distribuidora, de comprar esos excedentes que se están generando por medio de estos sistemitas cuando los necesita y a un precio o una tarifa más económica de la que pudiera comprar en el mercado. Entonces, un ejemplo, Coppel Alfaro Ruiz, como dice don Pablo, a mediodía o a cierta hora del día, está comprando Alice más caro y un generador distribuido le ofrece esa energía. Probablemente don Pablo va a tener la oportunidad de comprar más barata esa energía que no está utilizando el generador distribuido y dejar de comprarle al ICE. Que al final también resulta un problema, porque también resulta que el ICE va a dejar de vender y todas las inversiones que ha hecho el país también las está pagando el ICE y están dentro de nuestras tarifas. Pero bueno, en ese caso, digamos que más afectado sería el ICE, pero para don Pablo es una oportunidad. Y una amenaza sería el tema que expliqué antes, de que obliguen a la distribuidora, al contrario, primero, a comprar esa energía obligadamente como se pretendía, cuando no la ocupa, y entonces comprarla para votar, o comprarla a un precio más caro de lo que se le almacenó en su momento. Eso es una amenaza para la distribuidora, puesto que la obliga a sacar recursos de donde no tienen, de donde no le fueron presupuestados, donde la ARCEP no le dio esos recursos para poder pagarle al generador distribuido y por ende después ir a pedir una tarifa para reponer esos recursos, porque tiene que ir a darle el servicio a los demás asociados. Y esa sí podría ser una amenaza, que es la que hemos tratado de que no se dé, y que lamentablemente hay una insistencia. Incluso ahora a principios de este año pues, hay un proyecto de ley que fue presentado por este gobierno y bueno, que era de una de las fracciones con quien probablemente hizo alguna negociación, pero fue retirado muy rápidamente cuando indicamos cuál era la problemática. El gobierno lo retiró, pero eso no quita que ahora, cuando cambien de extraordinarias a ordinarias, ya los diputados que promovieron ese proyecto quieran revivirlo, quieran presentarlo ya por parte de ellos. Ok, bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado hoy aquí en su programa Opciones, con este tema tan interesante como es generación distribuida, y a todos ustedes televidentes que hayan podido conocer un poco más de qué se trata y alguna de las partes más técnicas que trae esta ley, la 10.086, para que tengamos todos claros cómo nos puede beneficiar o nos puede afectar
a la hora de ser implementada esta ley con el reglamento que aún no está vigente, pero que en los próximos meses ya lo vamos a tener. Así que muchísimas gracias a don Eric Rojas y a don Pablo Blanco por habernos acompañado hoy una vez más en su programa Opciones. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde.